Capítulo 6. Villande. No solo hablaban el mismo idioma Loen, sino que también compartían la misma atmósfera sombría y tensa. ¿Dónde estoy? ¿Qué planeo hacer aquí? También me gustaría saber. Calmándose, Zhou Mingrui repitió silenciosamente las preguntas planteadas por los dos. Lo que más le impresionó no fueron las frases formadas por palabras ni los significados detrás de ellas, sino la exhibición de desconcierto, vigilancia, pánico y reverencia por parte de la pareja. Por alguna razón desconcertante, dos personas habían sido misteriosamente arrastradas a este mundo rodeado de niebla gris. Como perpetrador, Zhou Mingrui ya se sentía anormalmente desconcertado y sobresaltado, mucho menos la pareja que fue arrastrada a este lío completamente de manera pasiva. Para ellos, tales eventos y encuentros ya podrían estar más allá de sus imaginaciones, ¿verdad? Momentáneamente, Zhou Mingrui pensó en dos opciones. La primera opción era fingir ser víctima para ocultar su verdadera identidad y, a su vez, ganar una considerable cantidad de confianza. Luego podría adoptar un enfoque de espera y aprovechar sus circunstancias cuando fuera necesario. La otra opción era mantener su identidad misteriosa a los ojos de la pareja. Luego podría afectar el desarrollo subsiguiente mientras obtenía información valiosa de ellos. Sin el lujo del tiempo para deliberar sobre la situación, se aferró al pensamiento que cruzó su mente. Tomó una decisión inmediata para probar la segunda idea. Explotar el estado psicológico de los demás para obtener la mayor ventaja para él mismo. Después de unos segundos de silencio en la niebla, Zhou Mingrui se rió entre dientes. Con un tono bajo pero no pesado, habló con calma como si estuviera respondiendo a los saludos corteses de los visitantes. Un intento. ¿Un intento? ¿Un intento? Audrey Hall miró al misterioso tipo velado en la niebla grisácea, y el único pensamiento fue que lo que estaba sucediendo era absurdo, divertido, aterrador y extraño. Ella estaba en el tocador dentro de su habitación solo hace unos momentos. Pero con solo darse la vuelta, había llegado a este lugar lleno de niebla gris. ¡Qué inconcebible! Audrey tomó un respiro, revelando una sonrisa impecable y cortés. Preguntó de una manera algo perturbada: «Señor, ¿ha terminado el intento? ¿Podría permitirnos regresar?» Alger Wilson también tenía la intención de sondear a Zhou Mingrui de manera similar, pero su rica experiencia lo hizo más reservado. Contuvo su impulso y solo asumió el papel de un observador silencioso. Zhou Mingrui miró a la interrogadora. Mirando a través de la brumosa niebla, podía ver aproximadamente la silueta de la persona en cuestión. Era una chica alta con cabello rubio suave, pero su rostro exacto no se podía ver claramente. No se apresuró a responder a la pregunta de la chica, sino que se volvió para mirar al hombre. Tenía un cabello oscuro azulado y revuelto, así como una estatura media que no se consideraba corpulenta. Zhou Mingrui de repente se dio cuenta de algo. Una vez que se volviera más fuerte o tuviera una comprensión más profunda del mundo neblinoso, tal vez fuera posible para él ver a través de la niebla y discernir a la chica y al hombre. En esta situación, ellos son los visitantes, y yo soy el maestro. Después de cambiar su mentalidad, Zhou Mingrui notó instantáneamente detalles que había pasado por alto antes. La chica con una voz melodiosa y el hombre maduro y reservado parecían considerablemente incorpóreos. Manchados por un tenue rojo carmesí, se parecían a una imagen proyectada de las dos estrellas rojo carmesí más allá de la niebla gris. Esta proyección se basaba en la conexión entre el rojo carmesí y el mismo, una conexión intangible que solo él mismo podía captar de manera realista. La proyección desaparecería una vez que se cortara la conexión y la pareja luego regresaría. Zhou Mingrui asintió levemente y miró a la rubia, riendo entre dientes. Por supuesto, si hacen una solicitud formal, pueden regresar en este mismo momento. Cuando ella no identificó ninguna mala intención en su tono, Audrey suspiró aliviada. Creía que, ya que un caballero capaz de tales cosas milagrosas había dado su palabra, definitivamente la cumpliría de manera rigurosa. Con su mente algo calmada, sorprendentemente no tenía prisa por pedir su salida. Giró sus ojos verdes de un lado a otro, los cuales brillaban con un resplandor anormal. Dijo de una manera ansiosa, anticipada y tentada: «Esta es una experiencia maravillosa.
Sí, siempre he estado esperando que algo así sucediera. Quiero decir, me gustan los misterios y los milagros sobrenaturales. No, lo que quiero decir es que, señor, ¿qué puedo hacer para convertirme en una villande? Se emocionó más a medida que hablaba, tanto que tartamudeaba con sus palabras. El sueño que brotó en ella como resultado de escuchar emocionantes fantasías contadas por sus mayores finalmente vio la posibilidad de materializarse. Sin embargo, con tan solo unas pocas palabras, ya había olvidado todos sus miedos y horrores anteriores. Buena pregunta. También me gustaría saber la respuesta. Zhou Mingrui se quejó internamente. Comenzó a reflexionar sobre una respuesta a la pregunta para mantener su imagen insondable. Al mismo tiempo, sintió que era bastante inadecuado hablar de pie. No debería estar en un palacio, sentado en la cabecera de una larga mesa y en una misteriosa silla de respaldo alto grabada con antiguos patrones, mientras observa en silencio a sus visitantes. Tan pronto como este pensamiento surgió, la niebla gris comenzó a agitarse, dando un susto tanto a Audrey como a Alger. En un instante, vieron una serie de imponentes pilares de piedra a su alrededor. Encima de ellos estaba una vasta cúpula que los encapsulaba. Todo este edificio parecía magnífico, grandioso y elevado, como un legendario palacio para gigantes. Directamente debajo de la cúpula donde se reunía la niebla gris, apareció una larga mesa de bronce con 10 sillas de respaldo alto a cada lado en una disposición simétrica. El respaldo de cada silla deslumbraba y brillaba débilmente con un rojo carmesí, dibujando los contornos de extrañas constelaciones que diferían de la realidad. Audrey y Alger se sentaron cara a cara, junto al asiento de honor. La chica miró a sus lados y no pudo evitar murmurar, ¡qué fascinante! Ciertamente es fascinante. Zhou Mingrui extendió su mano derecha y acarició el borde de la mesa de bronce un poco mientras mantenía una expresión imperturbable. Alger inspeccionó los alrededores y, después de unos segundos de silencio, de repente abrió la boca y respondió a la pregunta de Audrey en lugar de Zhou Mingrui. ¿Eres una Loen? Si quieres convertirte en una villande, únete a las iglesias de la diosa de la noche eterna, el señor de las tormentas o el dios del vapor y la maquinaria. La mayoría de nosotros no encontrará a un villande en toda nuestra vida. Esto ha hecho que las iglesias, e incluso algunos clérigos dentro de algunas de las iglesias más grandes, sospechen lo mismo. Aunque este es el caso, estoy seguro de decirte que los villandes aún existen en cortes, tribunales y agencias de ejecución. Solo que su número es mucho menor en comparación con antes y durante los primeros días de la Era de Hierro. Zhou Mingrui escuchó atentamente, pero hizo lo posible por presentarse como si prestara poca atención a las palabras de Alger, muy parecido a como los niños pequeños escuchan las historias. Apoyándose en el conocimiento general fragmentado de la historia de Klein, Zhou Mingrui sabía claramente que la Era de Hierro se refería a la época actual, que era la quinta época que comenzó hace 1349 años. Audrey escuchó en silencio a Alger terminar su frase antes de suspirar. Señor, sé todo lo que acaba de decir. Incluso sé más que eso, incluyendo los halcones nocturnos, los castigadores por mandato y la mente colmena de la maquinaria, pero no quiero perder mi libertad. Alger soltó una risa de tono bajo y dijo de manera vaga, no puedes convertirte en una villande sin sacrificios. Si no consideras unirte a las iglesias y aceptar sus desafíos, solo puedes buscar a las familias reales y a los pocos nobles con historias familiares de más de 1000 años. Si no, puedes confiar en tu suerte para buscar organizaciones malvadas y clandestinas. Audrey infló sus mejillas subconscientemente y miró a su alrededor agitada. Después de confirmar que tanto el hombre misterioso como Audrey no notaron su tic, presionó, ¿no hay otras soluciones? Alger se sumió en silencio. Aproximadamente medio minuto después, se volvió para mirar al hombre misterioso que los observaba en silencio. Al darse cuenta de que Zhou Mingrui no tenía planes de hacer ningún comentario, volvió su mirada a Audrey y dijo con deliberación, tengo 2 conjuntos de fórmulas para la poción secuencia 9. ¿Secuencia 9? Zhou Mingrui murmuró para sí mismo. ¿En serio? ¿Qué conjuntos? Audrey claramente sabía lo que significaban las fórmulas de la poción secuencia 9.
Alger se recostó un poco y respondió sin prisa, como sabes, la humanidad solo puede depender de las pociones para convertirse en auténticos villanes, mientras que los nombres de las pociones provienen de la pizarra de la blasfemia. Después de constantes traducciones al jotun, al élfico, al antiguo, moderno Hermes y al antiguo Feisak, han sufrido cambios para adaptarse al día y la época de esa era. La esencia no está en sus nombres, sino en si retratan las características centrales de las pociones. Tengo una poción secuencia 9 llamada Marinero. Te permite tener excelentes habilidades de equilibrio. Incluso si estuvieras en un bote durante una tormenta, podrías caminar libremente como si estuvieras en tierra. También ganarás una inmensa fuerza y escamas ilusorias bajo tu piel. Te permitirá nadar como un pez y ser difícil de atrapar. Te moverás ágilmente bajo el agua como los animales marinos. Incluso sin ningún equipo, podrás sumergirte fácilmente bajo el agua durante al menos 10 minutos. ¿Suena genial, los guardianes de los mares, del Señor de las Tormentas? En el pasado se le llamaba así. Alger no se detuvo y continuó. El segundo conjunto de pociones de la secuencia 9 se llama Espectador, aunque no estoy seguro de cómo se le llamaba en el pasado. Este conjunto de pociones te permite tener una mente excepcionalmente aguda con habilidades de observación agudas. Creo que puedes entender lo que significa espectador al ver óperas y obras de teatro. Al igual que una audiencia, los espectadores juzgan a los actores en el mundo secular, vislumbrando los verdaderos pensamientos de ellos a través de sus emociones, conductas y mantras. En este punto, Alger enfatizó, debes recordar, independientemente de si estás en un banquete extravagante o en una calle concurrida, los espectadores solo pueden ser espectadores para siempre. Los ojos de Audrey brillaron mientras escuchaba, y habló después de un largo rato. ¿Por qué? Bueno, esta es una pregunta de seguimiento. Creo que me he enamorado de este sentimiento, de ser un espectador. ¿Cómo puedo obtener la fórmula de esta poción? ¿Qué puedo usar para intercambiarla contigo? Alger parecía estar ya preparado cuando dijo con voz profunda, la sangre de los tiburones fantasma, al menos 100 mililitros de ello. Audrey sintió con la cabeza emocionada, pero luego preguntó preocupada, si puedo conseguirlo, y digo sí, ¿cómo te lo entrego? ¿Cómo puedes prometerme que puedes darme la fórmula de la poción a cambio de la sangre del tiburón fantasma, así como la autenticidad de la fórmula? Alger dijo con calma, te daré una dirección. Te enviaré la fórmula por correo, o te la diré directamente aquí, una vez que reciba la sangre del tiburón fantasma. En cuanto a las promesas, creo que tanto tú como yo podemos sentirnos seguros bajo el testigo del Señor misterioso. Mientras decía esto, dirigió su mirada hacia Zhou Mingrui, que estaba sentado recto en el asiento de honor. Señor, el hecho de que nos haya traído aquí demuestra que tiene una fuerza tremenda e inimaginable para nosotros. Ninguno de nosotros se atrevería a violar una promesa con usted como testigo. Así es. Los ojos de Audrey brillaron y estuvo de acuerdo con entusiasmo. Desde su perspectiva, el caballero misterioso que tenía habilidades inimaginables era definitivamente un testigo autoritario. ¿Cómo podría yo o el tipo frente a mí atrevernos a engañarlo? Audrey se giró a medias y miró a Zhou Mingrui con seriedad. Señor, por favor, sea el testigo de nuestro intercambio. En ese momento, se dio cuenta de que había sido demasiado impertinente, habiendo olvidado todo el tiempo hacer una pregunta en particular. Preguntó apresuradamente, Señor, ¿cómo debemos dirigirnos a usted? Alger asintió ligeramente, y repitió la misma pregunta de manera seria, Señor, ¿cómo debemos dirigirnos a usted? Zhou Mingrui se quedó sorprendido. Golpeó suavemente sus dedos sobre la mesa de bronce. El contenido de la adivinación anterior cruzó por su mente de repente. Se recostó, retiró su mano derecha y cruzó sus 10 dedos, colocándolos debajo de su barbilla. Les dio a los dos una sonrisa tenue. Pueden dirigirse a mí como. Al decir esto, hizo una pausa por un momento. Dijo amable y tranquilamente, el tonto. Capítulo 7. Nombres en clave. Pueden dirigirse a mí como el tonto. La sencilla respuesta pronto emanó a través del gran salón y se disipó en la niebla.
Sin embargo, la voz seguía resonando en los corazones de Aubrey y Alger, agitando una ondulación tras otra. Nunca esperaron tal designación, pero sentían que él la merecía. La designación encarnaba perfectamente su imagen como alguien misterioso, poderoso y extraño. Después de unos segundos de silencio, Aubrey se levantó, alzó ligeramente su falda y dobló sus rodillas, haciendo una reverencia a Zhou Mingrui. Honorable señor Tonto, ¿me permitiría tener la libertad de solicitarle que sea el testigo de nuestro comercio? No es nada. La mente de Zhou Mingrui zumbó mientras respondía de una manera que coincidía con su estatus. Es un honor, señor Tonto. Alger también se levantó. Inclinó ligeramente la espalda con la palma derecha sobre el pecho. Zhou Mingrui bajó la palma de su mano derecha y sonrió. Continúen, ambos. Alger asintió y se volvió a sentar antes de mirar a Aubrey. Si puedes obtener la sangre del tiburón fantasma, consigue a alguien que la envíe al bar Guerrero y Mar en la calle Pelícano, en el barrio de la Rosa Blanca del Puerto Pritz. Dile al jefe, Williams, que es lo que él, capitán, quiere. Una vez que reconozca el recibo, ¿me darás una dirección para enviar la fórmula de la poción o quieres que te la diga aquí directamente? Aubrey pensó por un momento antes de decir con una sonrisa, elegiré el método más seguro. Hagámoslo aquí, aunque es una prueba para mi memoria. Dado que el señor Tonto había accedido a ser testigo del comercio, también representaba que habría una reunión similar la próxima vez. Con esto en mente, de repente giró la cabeza mientras miraba a Zhou Mingrui con ojos brillantes. Con un tono de interés, sugirió, señor Tonto, ¿le importaría hacer algunos intentos más como este? Alger escuchó su sugerencia con calma, también estaba tentado por la sugerencia. Se apresuró a hacer eco, señor Tonto, ¿no le parecen interesantes estas reuniones? Aunque tus poderes superan nuestras imaginaciones, debe haber ciertos dominios que no entiendes o en los que no sobresales. La persona frente a mí es obviamente una dama joven de alto estatus. También tengo mi propio conjunto de experiencias, percepciones, medios y recursos. Quizás llegará un día en que ambos podamos ayudarte a completar algo trivial que podría ser incómodo para ti. Desde su punto de vista, el hecho de que había sido arrastrado a este espacio sin ninguna advertencia o medio para resistir significaba que el misterioso señor Tonto estaba al mando. Participar en las reuniones no era necesariamente algo que pudiera rechazar. Por lo tanto, era mejor aprovechar al máximo este encuentro para compensar su estado pasivo y desventajoso. El trío en la larga mesa tenía diferentes antecedentes, recursos, canales de información y comprensión del dominio místico. Si interactuaban y disfrutaban de una cooperación limitada, podrían producir efectos impredecibles e inmensurables. El comercio de recursos que acababa de ser negociado era un ejemplo. Otro ejemplo sería si quisiera matar a alguien. Podría solicitar fácilmente la ayuda de los miembros de la reunión que no parecían estar relacionados con él tanto en la superficie como en la realidad. Podría desviar perfectamente a cualquier investigador. Una joven dama de alto estatus. ¿Mi comportamiento y acento eran tan obvios? Aubrey se quedó en blanco, la boca ligeramente abierta, pero pronto volvió en sí y asintió sin vacilar. Señor Tonto, creo que es una muy buena sugerencia. Siempre que esta reunión se haga regular, puedes dejarnos totalmente ciertas cosas que sean incómodas para ti. Por supuesto, tiene que ser algo dentro de nuestras capacidades. Desde el momento en que escuchó la sugerencia, Zhou Mingrui ya estaba sopesando los pros y los contras. Más reuniones definitivamente le permitían adquirir más conocimiento sobre los secretos de los villanes u otros misterios, una ventaja para su transmigración de regreso. Por ejemplo, era probable que la fórmula de la poción apareciera en la próxima reunión debido a los espectadores. De manera similar, la información que obtuvo estaba destinada a ser útil para su vida actual. Sin embargo, más reuniones significaban que era más fácil exponerse a sí mismo. En efecto, independientemente del mundo, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Zhou Mingrui extendió su mano derecha nuevamente mientras golpeaba suavemente el costado de la larga mesa con su dedo.
Considerando el hecho de que él estaba en control de la convocatoria y el despido de la reunión, cualquier amenaza de exposición estaba dentro de los límites de su control. Los pros superaban claramente a los contras, por lo que Zhou Mingrui tomó una decisión rápidamente. Detuvo su golpeteo mientras sonreía ante las miradas anticipadas y perturbadas del dúo. Soy una persona a la que le gusta un intercambio justo e igual. Tu ayuda no pasará sin recompensa. Cada lunes a las 3 de la tarde, haz lo posible por estar solo. Después de que haga algunos intentos más y descubra ciertas cosas, quizás pueda solicitar un permiso de ausencia con anticipación. Ya no tendrás que preocuparte por encontrarte en situaciones inapropiadas. Esta era una forma de acuerdo con las sugerencias de Alger y Audrey. Audrey acababa de cumplir 17 años. Habiendo sido cuidada toda su vida, tenía el carácter de una jovencita. Por lo tanto, no pudo evitar cerrar su puño y bombearlo gradualmente frente a su pecho cuando escuchó la respuesta de el tonto. Sin esperar a que Alger dijera una palabra, Audrey dijo emocionada, con los ojos brillantes, entonces, ¿nos daremos nombres en clave? Después de todo, no podemos usar nuestros nombres reales para la conversación. Aunque quizás no pueda engañar al señor tonto con respecto a mi verdadera identidad, la persona frente a mí representa cierto peligro. No debo dejar que sepa quién soy. Buena idea, respondió Zhou Mingrui de manera simple y relajada. La mente de Audrey comenzó a girar de inmediato mientras exponía sus pensamientos a medida que le llegaban. Eres el tonto, que proviene de las cartas del tarot. Entonces, como una reunión fija, a largo plazo y secreta, debemos ser uniformes en nuestras designaciones. Sí, yo también elegiré una de las cartas del tarot. Su tono se volvió lentamente alegre. Lo he decidido. Mi designación será justicia. Era una de las 22 cartas del tarot de los arcanos mayores. ¿Y tú, señor? Audrey sonrió traviesa a su compañero, sentado frente a ella. Alger frunció el ceño ligeramente antes de relajarlo de inmediato. El ahorcado. Era otra carta de los arcanos mayores. Bien, entonces podemos considerarnos como los miembros fundadores del Club del Tarot. Audrey fue la primera en soltarlo felizmente, solo para mirar temerosamente a Zhou Mingrui, oculto en la niebla. ¿Estará bien, señor tonto? Zhou Mingrui sacudió la cabeza divertido. Pueden decidir por ustedes mismos sobre tales asuntos triviales. Gracias. Audrey estaba claramente emocionada. Después de eso, miró a Alger. Señor ahorcado, ¿podrías repetir la dirección una vez más? Temo que mis recuerdos me fodan. No hay problema. Alger estaba muy contento con la seriedad de Audrey mientras repetía la dirección una vez más. Después de repetírselo a sí misma en silencio 3 veces, Audrey volvió a decir emocionada, escuché que las cartas del tarot fueron inventadas por el emperador Roselle como un juego. De hecho, ¿no viene equipado con el poder de adivinar el futuro? No. La mayoría de las veces, la adivinación proviene de uno mismo. Todos tienen algo espiritual sobre ellos mismos, lo que les permite sintonizarse con el mundo espiritual y conectarse con información sobre sí mismos a un nivel aún más alto. Sin embargo, la gente común no puede notar esto, y mucho menos ser capaz de interpretar las señales que reciben. Esta información se presentará con la ayuda de herramientas de adivinación. Permíteme poner un ejemplo simple: sueños e intérpretes de sueños. Alger echó un vistazo a Zhou Mingrui y, al no ver ninguna respuesta de él, refutó la afirmación de Audrey. Las cartas del tarot son, de hecho, una herramienta de este tipo. Utiliza más simbolismo y más elementos lógicos para ayudarnos a interpretar las señales de manera conveniente y precisa. Aunque Zhou Mingrui parecía indiferente, en realidad estaba escuchando con mucha atención. Fue solo en ese momento que su mente vacía se volvió lentamente pesada mientras su cabeza comenzaba a sentir un dolor palpitante. Entendido. Audrey asintió en señal de acuerdo. Luego de eso, enfatizó, eso no es lo que quise decir. No dudo de las cartas del tarot, pero escuché que el emperador Roselle había creado otro conjunto de cartas, unas secretas y misteriosas. Eran cartas de papel que simbolizaban un poder desconocido.
En total completó 22 cartas. Más adelante en su vida, las usó como referencia para crear las 22 cartas del tarot de los arcanos mayores que se utilizan como herramienta de juego. ¿Es correcto lo que dije? Miró a Zhou Mingrui como si intentara obtener una respuesta del misterioso señor tonto. Todo lo que hizo Zhou Mingrui fue sonreír sin decir una palabra. Dirigió su mirada hacia el ahorcado como si lo estuviera poniendo a prueba. Alger subconscientemente enderezó su espalda y dijo con voz profunda, «Es correcto. Se dice que el emperador Roselle vio la pizarra de la blasfemia y que ese conjunto de cartas de papel contiene los profundos misterios de los 22 caminos de lo divino». 22 caminos de lo divino. Repitió Audrey con un tono anhelante. En ese momento, el dolor de cabeza de Zhou Mingrui se intensificó. Sintió que su conexión invisible con las estrellas carmesí y la niebla grisácea comenzaba a tambalearse. Bien, eso será todo para la reunión de hoy, dijo con voz profunda después de tomar la decisión de inmediato. Por tu voluntad. Alger inclinó la cabeza respetuosamente. Por tu voluntad. Audrey imitó a el ahorcado. Todavía tenía muchas preguntas y pensamientos, por lo tanto, no quería que terminara tan pronto. Cuando Zhou Mingrui cortó la conexión, dijo con una sonrisa, esperemos con ansias la próxima reunión. Las estrellas brillaron una vez más mientras la luz carmesí retrocedía como agua. Justo cuando Audrey y Alger escucharon las palabras del señor tonto, sus figuras se volvieron borrosas mientras desaparecían. En un segundo, la proyección se deshizo mientras la niebla gris restauraba su silencio. En cuanto a Zhou Mingrui, se sintió volverse pesado rápidamente. Su entorno se volvió fugaz mientras sus ojos se encontraban con la oscuridad antes de cambiar a una luz solar deslumbrante. Todavía estaba de pie en medio de su apartamento. Era como un sueño. ¿Qué demonios era ese mundo neblinoso? ¿Quién o qué tipo de poder creó los cambios que acaban de ocurrir? Zhou Mingrui suspiró suavemente. Estaba completamente desconcertado mientras caminaba hacia el escritorio como si sus piernas estuvieran llenas de plomo. Tomó el reloj de bolsillo que había dejado fuera para determinar cuánto tiempo había pasado. El tiempo transcurrió al mismo ritmo. Zhou Mingrui hizo un juicio aproximado. Después de dejar su reloj de bolsillo, se encontró incapaz de soportar el dolor de cabeza que se intensificaba. Se sentó en la silla y bajó la cabeza, usando su pulgar izquierdo y dedo medio para masajear sus sienes. Después de un largo rato, de repente soltó un suspiro y dijo en mandarín, por como lo veo, no podré regresar pronto. Solo los despreocupados pueden ser intrépidos. Tras presenciar un evento tan fascinante y aprender sobre la situación de los villanes y el mundo misterioso, Zhou Mingrui ya no se atrevía a intentar imprudentemente el ritual de mejora de la suerte utilizando el antiguo idioma Fei Sak o Loen. ¿Quién sabe qué otras situaciones podrían ocurrir? Quizás, sería más extraño, aterrador o incluso un infierno en vida. Al menos, debería intentarlo solo cuando tenga un profundo dominio del misticismo, pensó Zhou Mingrui impotente. Afortunadamente, la llamada reunión podría proporcionarle ayuda. Después de otro momento de silencio, murmuró para sí mismo con un tono de desaliento, decepción, agonía y duelo, a partir de este momento, soy Klein. Klein hizo todo lo posible para reenfocar sus soluciones y planes con el fin de purgar las emociones negativas en él. Quizás, podría aprender la fórmula de la poción para, espectador, de paso. La reunión que acaba de suceder es realmente fascinante. Las personas que residen en diferentes lugares del mundo pueden reducir cientos de kilómetros a simples centímetros y discutir cara a cara mientras se cubren las necesidades de los demás. Hablando de eso, esto suena un poco familiar. Klein se quedó atónito unos segundos antes de estallar en risas. Presionando contra su sien, bromeó en voz baja, ¿no era eso una plataforma de redes sociales? Capítulo 8. Una nueva era. Zoom. Un viento aullante acompañaba a un aguacero. El velero de 3 mástiles era zarandeado por las crestas y los valles de las olas entrantes, como si un gigante estuviera jugando con él. El brillo carmesí en los ojos de Alger Wilson se desvaneció. Se encontró a sí mismo aún en la cubierta y nada parecía haber cambiado.
Casi de inmediato, la peculiar botella de vidrio en su palma se rompió y la escarcha dentro se fundió con la lluvia. En segundos, ya no quedaban rastros que sugirieran la existencia de la maravillosa antigüedad. Un copo de nieve parecido a un cristal hexagonal emergió en la palma de Alger. Luego se desvaneció rápidamente hasta que pareció ser absorbido por la carne, desapareciendo completamente en el proceso. Alger asintió con la cabeza de una manera apenas perceptible, como si estuviera pensando en algo. Permaneció quieto y en silencio durante 5 minutos completos. Se dio la vuelta y se dirigió a la cabina. Justo cuando estaba a punto de entrar, un hombre que llevaba una túnica similar bordada con patrones de rayos emergió desde adentro. Este hombre, que tenía el cabello rubio suave, se detuvo y miró a Alger. Llevó su puño derecho a su pecho y dijo, «Que la tormenta esté contigo». Alger respondió con las mismas palabras y gesto. No había emociones en su rostro áspero que tenía una estructura bien definida. Alger entró en la cabina después del saludo y se dirigió a la cabina del capitán situada al final del pasillo. Sorprendentemente, no se encontró con ningún marinero en el camino. El lugar entero estaba tan silencioso como un cementerio. Detrás de la puerta de la cabina del capitán, una suave alfombra marrón cubría el suelo. Un estante de libros y un estante de vino ocupaban las paredes opuestas de la habitación. Los libros con sus portadas amarillentas y las botellas de vino con su color rojo oscuro se veían peculiares bajo la luz parpadeante de las velas. Sobre el escritorio con la vela, había una botella de tinta, una pluma, un par de telescopios metálicos negros y un sextante de bronce. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de mediana edad pálido con un sombrero de capitán que tenía una calavera en él. Mientras Alger se acercaba a él, dijo amenazadoramente, «No me rendiré». «Creo que puedes hacerlo», dijo Alger con calma, tan calmado que parecía que estaba comentando sobre el clima. «Tú». El hombre parecía estar atónito por la respuesta inesperada. En ese mismo instante, Alger se inclinó ligeramente hacia adelante y de repente se lanzó a través de la habitación hasta que solo estaban separados por el escritorio. ¡Pa! Alger apretó su hombro y extendió su mano derecha para asfixiar al hombre. Escamas de pez ilusorias aparecieron en el dorso de su mano mientras acumulaba fuerza para asfixiar al hombre, sin darle tiempo para responder. ¡Crack! En medio del sonido crujiente, los ojos del hombre se agrandaron mientras su cuerpo era levantado. Sus piernas temblaban furiosamente antes de que pronto quedaran inmóviles. Sus pupilas comenzaron a dilatarse mientras miraba sin rumbo fijo. Había un hedor entre sus piernas mientras sus pantalones se mojaban gradualmente. Mientras levantaba al hombre, Alger bajó la espalda y caminó hacia la pared. ¡Bam! Usó al hombre como un escudo y se lanzó contra la pared. Su brazo extremadamente musculoso era monstruoso. Un agujero se abrió en la pared de madera, y la lluvia entraba, acompañada del olor del océano. Alger arrojó al hombre fuera de la cabina, directamente hacia las gigantescas olas que parecían montañas. El viento continuaba aullando en la oscuridad mientras la todopoderosa naturaleza devoraba todo. Alger sacó un pañuelo blanco y se limpió la mano derecha cuidadosamente antes de tirarlo al mar también. Retrocedió y esperó pacientemente compañía. En menos de 10 segundos, el hombre rubio de antes irrumpió y preguntó, ¿qué sucedió? «El capitán ha escapado», respondió Alger de manera molesta mientras jadeaba. No sabía que aún tenía algunos de sus poderes Villande. «Maldición», el hombre rubio maldijo suavemente. Subió hasta la abertura y miró a lo lejos. Sin embargo, no se veía nada excepto las olas y la lluvia. «Olvídalo, solo era un botín extra», dijo el hombre rubio, agitando su brazo, «aún seremos recompensados por encontrar este barco fantasma de la era Tudor». Aunque fuera un guardián del mar, no se habría sumergido precipitadamente en el mar bajo estas condiciones climáticas. El capitán no podrá sobrevivir mucho más tiempo si continúa la tormenta. Dijo Alger, asintiendo en aprobación. La pared de madera se estaba reparando a una velocidad discernible. Contempló la pared y dirigió su cabeza subconscientemente hacia el timón y la vela. Estaba perfectamente consciente de lo que sucedía detrás de todas las tablas de madera. El primer oficial,
el segundo oficial, la tripulación y los marineros no estaban presentes. No había ninguna persona viva a bordo. En medio de toda la vacuidad, el timón y la vela se movían espeluznantemente por sí mismos. Alger volvió a imaginar a el tonto que estaba cubierto de niebla grisácea y suspiró. Se giró y miró afuera a las poderosas olas y habló como si estuviera en un ensueño lleno de anticipación y asombro. Ha comenzado una nueva era. Barrio Emperatriz, Backlund, capital del reino de Loen. Audrey Hall se pellizcó las mejillas incrédula de su encuentro hace un rato. En la mesa de tocador frente a ella, el viejo espejo de bronce se había hecho añicos. Audrey dirigió su mirada hacia abajo y vio el carmesí giratorio en el dorso de su mano. Era como un tatuaje que representaba una estrella. El carmesí se desvanecía gradualmente y desaparecía en su piel. Solo en ese momento Audrey estaba segura de que no había sido un sueño. Sus ojos brillaban mientras sonreía. No pudo evitar levantarse antes de agacharse para levantar el dobladillo de su vestido. Hizo una reverencia hacia el aire vacío y comenzó a bailar animadamente. Era el baile del elfo antiguo, el baile más popular entre la realeza en ese momento. Tenía una sonrisa brillante en su rostro mientras se movía con gracia. Toc. Toc. Alguien de repente golpeó la puerta de su habitación. ¿Quién es? Audrey inmediatamente detuvo su baile y preguntó mientras arreglaba su vestido para lucir más elegante. «Mi señora, ¿puedo entrar?» «Deberías empezar a prepararte para la ceremonia», preguntó la doncella de Audrey desde fuera de la puerta. Audrey se miró en un espejo en la mesa de tocador y rápidamente borró la sonrisa de su rostro, dejando solo un pequeño atisbo de una sonrisa. Respondió suavemente después de asegurarse de que todo estaba presentable: «Pasa». La perilla de la puerta giró y Annie, su doncella, entró. «Oh, se rompió», dijo Annie al ver instantáneamente el estado del viejo espejo de bronce. Audrey parpadeó y dijo lentamente: sí. Susie estaba aquí hace un momento. Estoy segura de que sabes que le gusta causar estragos. Susie era una Golden Retriever que no era exactamente de pura raza. Fue un regalo que le dieron a su padre, el conde Hall, cuando compró un Foxhound. Sin embargo, Audrey la adoraba. «Deberías entrenarla bien», dijo Annie, mientras recogía los pedazos del espejo de bronce con habilidad y cuidado, para que no lastimara a su señora. Cuando terminó de ordenar, le preguntó a Audrey con una sonrisa: «¿Qué vestido quieres ponerte?» Audrey pensó por un momento y respondió: «Me gusta el vestido que diseñó la señora Guinea para mi cumpleaños número 17. No, no puedes usar el mismo vestido dos veces en una ceremonia formal o los demás chismearán y cuestionarán la capacidad financiera de la familia Hall», dijo Annie, negando con la cabeza en desacuerdo. «Pero, me gusta mucho», insistió Audrey de manera suave. «Puedes usarlo en casa o cuando asistas a un evento que no sea tan formal», dijo Annie con firmeza, sugiriendo que no era negociable. «Entonces tendrá que ser el que tiene el diseño del loto en las mangas que nos dio el señor Satz hace 2 días», dijo Audrey mientras contenía un suspiro de manera discreta, manteniendo su dulce sonrisa. «Siempre tienes tan buen gusto», dijo Annie mientras daba un paso atrás y gritaba hacia la puerta: «el sexto vestidor». «Ah, olvídalo, iré a buscarlo yo misma». Las doncellas comenzaron a trabajar. El vestido, los accesorios, el calzado, el sombrero, el maquillaje y el peinado, todo tenía que ser cuidado. Cuando estuvo casi listo, el conde Hall apareció en la puerta vistiendo un chaleco café oscuro. Tenía un sombrero del mismo color que su ropa y un fino bigote. Sus ojos azules estaban llenos de alegría, pero sus músculos flojos, su cintura ensanchada y sus arrugas estaban obviamente destruyendo su apuesta juventud. «La joya más brillante de Backlund, es hora de nuestra partida», dijo el conde Hall, golpeando la puerta 2 veces. «Padre». «Deja de llamarme así», protestó Audrey mientras se levantaba con la ayuda de las sirvientas. «Bueno, entonces, es hora de partir, mi hermosa princesita», dijo el conde Hall mientras doblaba su brazo izquierdo, indicando a Audrey que tomara su brazo. Audrey negó ligeramente con la cabeza y dijo: «Eso es para mi madre, la señora Hall, la condesa». «Entonces este lado»,
el conde Hall dobló su brazo derecho con una sonrisa y dijo, «Esto es para ti, mi mayor orgullo». La base de la Marina Real, Puerto Prince, Isla Ock. Cuando Aubrey tomó el brazo de su padre y bajó del carruaje, quedó repentinamente impactada por el gigante que tenía frente a ella. En el puerto militar no muy lejos, había un enorme barco resplandeciendo con reflejos metálicos. No tenía velas, solo un puente de mando, dos altas chimeneas y dos torretas en los extremos del barco. Era tan majestuoso y grande que la flota de velas cercanas parecía enanos recién nacidos agrupados alrededor de un gigante. Santo Señor de las tormentas. Oh, mi señor. Un buque de guerra blindado. En medio del alboroto, Aubrey también quedó impactada por este milagro sin precedentes creado por la humanidad. Era un milagro oceánico que nunca antes se había visto. Pasó un rato para que los aristócratas, ministros y miembros del parlamento se recomponieran. Luego, un punto negro en el cielo empezó a crecer en tamaño hasta que ocupó un tercio del cielo y entró en el campo de visión de todos. El ambiente se volvió repentinamente solemne. Era una gigantesca máquina voladora con un hermoso diseño aerodinámico flotando en el aire. La máquina de color azul profundo tenía bolsas de aire hechas de algodón que estaban soportadas por estructuras de aleación que eran fuertes pero ligeras. La parte inferior de la estructura de aleación tenía aberturas montadas con ametralladoras, lanzadores de proyectiles y bocas de fuego. El ruido exagerado del motor de vapor de encendido y las hélices traseras producían una sinfonía que dejaba a todos asombrados. La familia del rey llegó en su aeronave, exudando una autoridad elevada e indiscutible. Dos espadas, cada una con una corona de rubí en el mango, apuntaban verticalmente hacia abajo y reflejaban la luz del sol a ambos lados de la cabina. Eran el emblema de la espada del juicio que simbolizaba a la familia Egastes y que ha sido transmitido desde la época anterior. Aubrey aún no tenía 18 años, por lo que no había asistido a la ceremonia de introducción, que era un evento dirigido por la emperatriz que marcaba el debut de uno en la escena social de Backlund, para anunciar su estado adulto. Por lo tanto, no podía estar más cerca de la aeronave y tenía que permanecer en silencio en la parte trasera para observar todo el evento. Sin embargo, a ella no le importaba. De hecho, se sentía aliviada de no tener que lidiar con los príncipes. El milagro que la humanidad utilizó para conquistar el cielo descendió suavemente. Los primeros en bajar las escaleras fueron los apuestos jóvenes guardias que vestían uniformes ceremoniales rojos con pantalones blancos. Decorados con medallas, formaron dos líneas con rifles en mano. Estaban esperando las apariciones del rey Jorge III, su reina, el príncipe y la princesa. Aubrey no era nueva en conocer a personas importantes, así que no mostró interés alguno. En cambio, tenía su atención en los dos caballeros con armadura negra, similares a estatuas, que flanqueaban al rey. En esta era de hierro, vapor y cañones, era sorprendente que aún hubiera alguien que pudiera soportar llevar una armadura completa. El frío lustre metálico y el opaco casco negro transmitían solemnidad y autoridad. Podrían ser los paladines disciplinarios de alto rango. Aubrey recordó fragmentos de una conversación casual entre adultos. Estaba curiosa pero no se atrevía a acercarse. La ceremonia comenzó con la llegada de la familia del rey. El actual primer ministro, Lord Wissemnigen, se adelantó. Era miembro del Partido Conservador y el segundo no aristócrata en convertirse en el primer ministro hasta el día de hoy. Se le otorgó el título de «Señor» por sus grandes contribuciones. Por supuesto, Aubrey sabía más. El principal partidario del Partido Conservador era el actual duque de Negan, Payas Negan, quien era el hermano de Agesid. Agesid era un hombre delgado y casi calvo de más de 50 años con una mirada aguda. Inspeccionó el área antes de hablar. Damas y caballeros, creo que han presenciado este histórico buque de guerra blindado. Tiene dimensiones de 101 por 21 metros. Cuenta con un asombroso diseño de babor y estribor. El cinturón de armadura tiene un espesor de 457 milímetros. El desplazamiento es de 10.060 toneladas.
Cuenta con 4 cañones principales de 305 milímetros, 6 cañones de fuego rápido, 12 cañones de 6 libras, 18 ametralladoras de 6 barriles y 4 lanzadores de torpedos. Puede alcanzar una velocidad de 16 nudos. Será el verdadero líder. Conquistará los mares. La multitud se alborotó. Las meras descripciones fueron suficientes para infundir imágenes temerosas en ellos, mucho menos el hecho de que la cosa real estaba justo frente a ellos. Agesit sonrió y pronunció algunas líneas más antes de saludar al rey y solicitar, Su Majestad, por favor, póngale un nombre. Dado que zarpará desde el puerto Pritz, debería llamarse, el Pritz, respondió Jorge III. Su expresión mostraba su deleite. El Pritz. El Pritz. Las palabras se difundieron desde el ministro de Marina y el almirante de la Marina Real a todos los soldados y oficiales en la cubierta. Todos exclamaron al unísono, el Pritz. Jorge III ordenó que el Pritz zarpara para una prueba en medio de los saludos de los cañones y el ambiente festivo. Bocinazo. El humo espeso brotó de las chimeneas. El sonido de la maquinaria se podía escuchar débilmente bajo el sonido de la bocina del barco. El coloso partió del puerto. Todos se quedaron asombrados cuando los 2 cañones principales en la proa del barco dispararon a una isla deshabitada en su camino. ¡Bum! 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 El suelo tembló mientras el polvo se disparaba hacia el cielo. Las ondas de choque se propagaron, produciendo olas en el mar. Satisfecho, Agesit se volvió hacia la multitud y anunció, desde este día, el fin del mundo caerá sobre los 7 piratas que se llaman a sí mismos almirantes y los 4 que se llaman a sí mismos reyes. Solo podrán temblar de miedo. Es el fin de su era. Solo el buque de guerra blindado vagará por los mares, no importa si los piratas tienen poderes villandes, barcos fantasmas o barcos malditos. El secretario jefe de Agesit preguntó intencionalmente, ¿no podrían construir sus propios buques de guerra blindados? Algunos de los nobles y miembros del parlamento asintieron, sintiendo que tal posibilidad no podía ser eliminada. Agesit inmediatamente sonrió y negó con la cabeza lentamente mientras respondía, imposible. Nunca será posible. Construir nuestro buque de guerra blindado requirió 3 grandes amalgamadores de carbón y acero, una escala de más de 20 fábricas de acero, 60 científicos e ingenieros de alto nivel de la Academia de Cañones de Backlund y la Academia Náutica de Pritz, 2 astilleros reales, casi 100 fábricas de repuestos, una almirantía, un comité de construcción de barcos, un gabinete, un rey decidido con excelente previsión y un gran país con una producción anual de acero de 12 millones de toneladas. Los piratas nunca lo lograrán. Dicho esto, hizo una pausa y levantó los brazos antes de gritar con agitación, damas y caballeros, ha amanecido la era de los cañones y los buques de guerra. Capítulo 9. El cuaderno. Después de media hora de descanso, Zhou Mingrui, quien ahora se veía a sí mismo como Klein, finalmente se recuperó. Mientras tanto, descubrió que ahora había 4 puntos negros en el dorso de su mano, que casualmente formaban un pequeño cuadrado. Estos 4 puntos negros se desvanecieron y desaparecieron rápidamente, pero Klein sabía que aún estaban escondidos en su cuerpo, esperando ser despertados. 4 puntos formando un cuadrado, ¿corresponden a las 4 porciones de alimento básico en las 4 esquinas de la habitación? Esto significa que en el futuro, no necesitaré preparar la comida y podré realizar el ritual y los encantamientos de inmediato. Klein hizo una suposición. Esto podría parecer bueno, pero la aparición de las manchas era ominosa, y las cosas que uno no comprendía siempre eran aterradoras. El hecho de que esas inexplicables adivinaciones chinas de la Tierra pudieran producir efectos aquí, la extraña transmigración en su sueño, los misteriosos murmullos que casi lo volvieron loco durante el ritual, el misterioso y alucinante mundo gris cuyo significado desconocía, hicieron que Klein temblara en el clima caluroso de junio. La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Recordó este dicho mientras experimentaba agudamente el miedo a lo desconocido. Había en él un impulso sin precedentes e irresistible de hacer contacto con el dominio misterioso, de aprender más y de explorar lo desconocido.
También había una mentalidad de evasión contradictoria dentro de él que lo obligaba a hacer como si nada hubiera pasado. La intensa luz del sol brillaba a través de la ventana sobre el escritorio. Era como si hubiera granos de oro esparcidos sobre el escritorio. Klein miró el escritorio, sintiendo como si hubiera entrado en contacto con la calidez y la esperanza. Se relajó un poco, y una fuerte sensación de fatiga lo invadió. Sus párpados estaban tan pesados como el plomo y continuaban cerrándose. Debía haber sido el efecto combinado de la noche en vela y el agotador encuentro. Klein sacudió la cabeza y se levantó con la ayuda del escritorio. Tropezó hacia la cama de 2 pisos, desconsiderando completamente el pan de centeno colocado en las 4 esquinas de la habitación. Se quedó dormido inmediatamente después de acostarse. Gruñido. Gruñido. Klein fue despertado por los dolores de hambre. Cuando abrió los ojos, se sintió rejuvenecido. Todavía hay un leve dolor de cabeza. Se frotó las sienes y se levantó. Estaba tan hambriento que podría comerse un caballo. Regresó al escritorio mientras se alisaba la camisa. Recogió el reloj de bolsillo con la forma de una hoja de vid. ¡Pa! La tapa del reloj de bolsillo se abrió de golpe y la manecilla del segundero estaba en movimiento. Las 12:30. Dormí durante 3 horas. Klein guardó el reloj de bolsillo en el bolsillo de su camisa de lino mientras tragaba. En el continente norte, había 24 horas en un día, 60 minutos en 1 hora y 60 segundos en 1 minuto. Si cada segundo pasaba a la misma velocidad aquí en comparación con la Tierra era desconocido para Klein. En este momento, ni siquiera podía pensar en términos como misticismo, rituales o el mundo grisáceo. Su mente estaba ocupada por una cosa, comida. Dejaría la reflexión para después de sus comidas. Solo entonces podría trabajar. Klein recogió los panes de centeno de las 4 esquinas y eliminó las diminutas partículas de polvo en ellos sin ninguna vacilación. Planeaba hacer de uno de ellos su almuerzo. Decidió empezar a comer las ofrendas porque solo tenía 5 peniques con él y había una tradición de comer las ofrendas en su ciudad natal. Después de todo, no había ningún cambio observable en el pan. Era mejor ser frugal. Por supuesto, la memoria y los hábitos dejados por el original Klein también habían jugado un papel. Era un gran desperdicio usar el costoso gas solo para iluminar la habitación. Entonces, Klein sacó una estufa y hirvió agua con ella después de agregar algo de carbón. Se paseaba mientras esperaba. Cualquiera se atragantaría comiendo esos panes de centeno sin agua. Vaya. La vida con solo carne para cenar va a ser terrible. No, espera, esto ya es una excepción. Melissa solo permitiría que nuestras comidas tuvieran carne 2 veces a la semana si no fuera por mi próxima entrevista, pensó Klein, mientras miraba a su alrededor, hambriento. No tenía nada mejor que hacer. Sus ojos parecían tornarse avariciosos cuando posó su mirada en la libra de cordero en el armario. No, necesito esperar a Melissa para comerlo juntos, pensó Klein mientras negaba con la cabeza y rechazaba la idea de cocinar la mitad en ese momento. Aunque a menudo comía fuera, aún había desarrollado algunas habilidades culinarias básicas, gracias a su vida en una gran ciudad solo. Sus platos no eran deliciosos, pero al menos eran comestibles. Klein giró su cuerpo para que el cordero no lo seduciera. Luego, se dio cuenta de que también había comprado guisantes y papas por la mañana. Papas. Klein tuvo una idea inmediatamente. Rápidamente regresó al armario y sacó 2 papas de un pequeño montón de ellas. Primero limpió las papas en el baño público y luego las agregó a una olla para que se hirvieran junto con el agua. Después de un rato, espolvoreó en el agua un poco de sal gruesa amarilla del contenedor de especias que encontró dentro del armario. Esperó pacientemente unos minutos antes de levantar la olla y verter la sopa en unas cuantas tazas y un tazón. Sacó las papas con un tenedor y las colocó en el escritorio al final. F. Sopló la papa mientras la pelaba poco a poco. El aroma de la papa hervida se difundió por el aire. Olor muy apetitoso. Salivó locamente, el calor ya no pudo detenerlo. Klein mordió a pesar de tener la papa solo medio pelada. ¡Qué fragante!
Tenía una textura harinosa y sabía dulce al masticar. Se llenó de emociones instantáneamente y devoró las 2 papas. Incluso comió algo de la piel. Luego, levantó el tazón y disfrutó de la sopa. La pizca de sal en el agua resultó ser refrescante. Realmente disfrutaba comiendo papas de esta manera cuando era joven. Un Klein lleno exclamó en su cabeza. Mientras tanto, arrancó un pequeño pedazo de pan y lo sumergió en la sopa, para comerlo ablandado. Quizás el ritual fue demasiado agotador. Klein comió 2 panes de pan que sumaban 1 libra entera. Klein sintió que finalmente se rejuvenecía. Disfrutó de la alegría de la vida después de beber la sopa, antes de ordenar. Luego, tomó con gusto el brillante sol. Se sentó de nuevo en el escritorio y comenzó a planificar. No puedo escapar. Debo pensar en una forma de entrar en contacto con el misticismo y convertirme en un villano de como mencionaron Justicia y el ahorcado. Necesito superar el miedo a lo desconocido. La única forma ahora es esperar la próxima reunión. Necesito intentar escuchar la fórmula de la poción, espectador, u otras cosas relacionadas con el misticismo. Faltan 4 días más para el lunes. Antes de eso, necesito descubrir primero el problema con Klein. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué le pasó? Incapaz de transmigrar de nuevo y lavarse las manos de todo, Klein recogió el cuaderno que yacía sobre la mesa. Quería encontrar pistas que pudieran ayudarlo a recuperar sus fragmentos de memoria perdidos. El Klein original obviamente tenía la costumbre de tomar notas. También le gustaba escribir diarios. Klein era muy consciente de que el gabinete que sostenía el escritorio a la derecha almacenaba una pila entera de cuadernos completados. El libro que había comenzado el 10 de mayo. Temas relacionados con su escuela y mentor, así como contenido pertinente al conocimiento estaban al principio. 12 de mayo. El señor Asik mencionó que el lenguaje común usado por el Imperio Balam en el continente sur también se desarrolló del antiguo Feisak, una rama del Jotun. ¿Por qué es así? ¿Significa esto que todos los seres vivos conscientes alguna vez hablaron el mismo idioma? No, debe haber un error. Según la revelación de la noche eterna y el libro de las tormentas, los gigantes no eran los únicos dominantes del mundo en tiempos primordiales. También había elfos, mutantes y dragones. De todos modos, estos son solo mitos y fantasías. 16 de mayo. El profesor asociado Cohen y el señor Asik discutieron la inevitabilidad de la era del vapor. El señor Asik opinó que fue solo una coincidencia, porque si no hubiera sido por el emperador Roselle, el continente norte todavía estaría blandiendo espadas como el continente sur. El mentor argumentó que el señor Asik había puesto demasiado énfasis en la contribución de un individuo. Él cree que con el progreso, incluso si no hubiera un emperador Roselle, habría un emperador Robert. Por lo tanto, la era del vapor podría llegar tarde, pero finalmente llegaría de todos modos. Encontré poco significado en su discusión. Prefiero descubrir cosas nuevas y desentrañar el pasado oculto. Quizás estoy más capacitado para estudiar arqueología que historia. 29 de mayo. Belch me encontró y me dijo que había adquirido un cuaderno de la cuarta época, mi diosa, un cuaderno de la cuarta época. No quería pedir ayuda a los estudiantes del departamento de arqueología, así que vino a Naya y a mí para ayudarlo a decodificar el contenido. ¿Cómo puedo negarme? Por supuesto, solo puedo hacerlo después de mi defensa de graduación. No puedo permitirme desviar mi atención en esta etapa. Esto llamó la atención de Klein. Comparado con las notas sobre historia y desacuerdos de puntos de vista, la aparición de un cuaderno de la cuarta época podría haber llevado al suicidio de Klein. La cuarta época fue la época antes de la presente era de hierro. Su historia era misteriosa e incompleta. Debido a que se habían encontrado muy pocas tumbas, ciudades antiguas y registros, los arqueólogos e historiadores solo podían referirse a los registros ambiguos proporcionados por las 7 principales iglesias que se centraban en sus enseñanzas religiosas para formar aproximadamente la imagen original. Sabían de la existencia del Imperio de Salomón, la dinastía Tudor y el Imperio Trunsuest.
Habiendo puesto su mira en resolver el misterio y restaurar la historia, Klein no tenía mucho interés en las primeras tres eras, cuyas raíces estaban más cerca de las leyendas. Estaba más interesado en la cuarta época, también conocida como la era de los dioses. Así que Klein estaba preocupado por su futura carrera y por lo tanto se enfocó en la entrevista. Pero todo fue en vano. Klein no pudo resistirse a exclamar. Las universidades todavía eran muy escasas y la mayoría de los estudiantes eran de familias nobles o adineradas. Siempre y cuando no tuviera una mentalidad extrema, un plebeyo que hubiera sido admitido en la universidad habría podido construir valiosas conexiones sociales a través de discusiones en grupo y eventos de networking a pesar del prejuicio y la exclusión de los círculos sociales arraigados. El muy generoso Walt McGovern era un ejemplo. Era el hijo de un banquero de la ciudad Cannstead, en Midseaside, Reino de Loen. Estaba acostumbrado a pedir ayuda a Naya y Klein porque siempre estaban en el mismo grupo para trabajar. Sin pensar más, Klein continuó leyendo el cuaderno. 18 de junio. Me he graduado, adiós, Universidad Coy. 19 de junio. He visto el cuaderno. Al comparar las estructuras de las oraciones y las raíces de las palabras, descubrí que es una forma modificada del antiguo Feisak. Más precisamente, a lo largo de su historia de 1000 años, el lenguaje Feisak ha cambiado constantemente, un poco a la vez. 20 de junio. Hemos descifrado el contenido de la primera página. El autor era miembro de una familia llamada Antigonus. 21 de junio. Mencionó al emperador oscuro. Esto es anacrónico con respecto al tiempo en que se deduce que se escribió este cuaderno, el profesor está equivocado, emperador oscuro, ¿es un título común para cada emperador del Imperio Salomón? 22 de junio. La familia Antigonus aparentemente tenía un estatus muy alto en el Imperio Salomón. El autor menciona que estaba realizando una transacción secreta con una persona llamada Tudor. ¿Tudor? ¿Está relacionado con la dinastía Tudor? 23 de junio. Estoy tratando de contenerme de pensar en el cuaderno e ir al lugar de Belch. Necesito prepararme para la entrevista, es muy importante. 24 de junio. Naya me dice que han encontrado algo nuevo. Creo que necesito revisarlo. 25 de junio. Desde el nuevo contenido descifrado, el autor había aceptado una misión para visitar la Nación de la Noche Eterna, situada en la cumbre del pico más alto de la cordillera de Ornasis, oh, mi diosa. ¿Cómo puede existir una nación en la cumbre de ese pico que está a más de 6000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sobreviven? 26 de junio, ¿son reales estas cosas extrañas? El registro terminó en este punto. Zhou Mingrui transmigró en las primeras horas del 28. Lo que significa que, efectivamente, había una entrada para el 27 de junio, es esa línea. Todos morirán, incluido yo. Clan pasó a la página que vio por primera vez cuando llegó, sintiendo escalofríos mientras hacía la deducción. Para resolver el misterio del suicidio del original Klein, pensó que debería visitar a Belch y echar un vistazo al antiguo cuaderno. Sin embargo, con mucha experiencia de novelas, películas y series de televisión, sospechaba que si estaban realmente relacionados, esta visita sería muy peligrosa. Aquellos que investigaban castillos a pesar de saber que estaban encantados servían de advertencia. Sin embargo, tenía que ir ya que escapar nunca resolvería el problema. Solo empeoraría las cosas, hasta que se desbordara y lo ahogara por completo. ¿Quizás llamar a la policía? Pero afirmar que se ha suicidado sería ridículo, ¿verdad? Toc, toc. Toc, toc, toc. Hubo una serie de golpes rápidos y fuertes. Klein se sentó derecho y escuchó. Toc, toc. Toc, toc, toc. Los golpes resonaron a través del pasillo vacío. Capítulo 10. La norma. ¿Quién es? Klein estaba pensando en el misterioso suicidio del dueño original de este cuerpo y el peligro desconocido que podría encontrar cuando escuchó el repentino golpe en la puerta. Subconscientemente abrió el cajón, sacó el revólver y preguntó con cautela. La otra parte estuvo en silencio durante 2 segundos antes de que una voz ligeramente aguda, con acento de águba, respondiera, «Soy yo, Mountbatten, Pechman Patton».
La voz se detuvo un momento antes de agregar, policía. Beats Mountbatten. Cuando Klein escuchó este nombre, inmediatamente pensó en el dueño de este nombre. Era el policía encargado de la calle donde se encontraba el apartamento. Era un hombre rudo, brutal y práctico. Pero quizás, solo un hombre así podría ser un disuasivo para alcohólicos, ladrones a tiempo parcial, villanos y rufianes. Y su voz única era una de sus marcas registradas. Está bien, ya voy. Klein respondió en voz alta. Había planeado volver a poner el revólver en el cajón, pero pensando que no tenía idea de por qué la policía estaba afuera y que podrían registrar la habitación o hacer otras cosas, corrió cautelosamente hacia la estufa donde las llamas ya se habían extinguido y puso el revólver en ella. Luego recogió la canasta de carbón, agitó unas cuantas piezas en la estufa, cubrió la pistola y finalmente colocó la tetera sobre la estufa para ocultar todo. Después de hacer todo eso, arregló su ropa, se acercó rápidamente a la puerta y murmuró, lo siento, acabo de tomar una siesta. Fuera de la puerta había 4 policías con uniformes a cuadros blancos y negros y gorras. Beats Mountbatten, el de barba marrón, tosió y le dijo a Klein, estos 3 inspectores tienen algo que preguntarte. ¿Inspectores? Klein miró las insignias de los hombros de los otros 3 reflejamente y descubrió que 2 de ellos tenían 3 hexágonos plateados y uno tenía 2, ambos parecían superiores a Butch Mountbatten, que solo tenía 3 galones. Como estudiante de historia, Klein hizo poco o nada de investigación sobre los rangos de las charreteras de la policía, excepto que Butch Mountbatten a menudo se jactaba de ser un sargento mayor. ¿Así que estos 3 son inspectores? Influenciado por las conversaciones con Benson, Belch y sus compañeros de clase, Klein tuvo el sentido común de hacerse a un lado y señalar hacia la habitación. Por favor, entren. ¿Cómo puedo ayudarles? El líder de los 3 inspectores era un hombre de mediana edad con ojos agudos. Parecía ser capaz de leer la mente de una persona y hacerlos temerosos. Sus ojos estaban arrugados, y el borde de su sombrero revelaba cabello castaño claro. Miró alrededor de la habitación y preguntó con voz profunda, ¿conoces a Walt McGovern? ¿Qué le pasa? Klein tembló y respondió de inmediato. Soy yo quien hace las preguntas. El digno inspector de policía de mediana edad tenía una mirada severa en sus ojos. El inspector a su lado, también con 3 hexágonos plateados, miró a Klein y sonrió amablemente. No estés nervioso. Es solo un interrogatorio de rutina. Este policía estaba en sus 30, con una nariz recta y ojos grises que, como un lago en un antiguo bosque que nadie visitaba, le daban una indescriptible sensación de profundidad. Klein tomó aire y organizó sus palabras. Si te refieres a Walt McGovern, el graduado de la Universidad Coy de Canstent, entonces estoy seguro de que lo conozco. Somos compañeros de clase con el mismo mentor, el profesor asociado Quentin Cohen. En el reino de Loen, profesor no era solo un título profesional, sino también una posición, al igual que la combinación de profesores y decanos de departamento en la tierra. Eso significaba que solo podía haber un profesor en un departamento universitario. Si un profesor asociado quería convertirse en profesor, tenía que esperar a que su superior se jubilara, o forzar a su superior con sus habilidades. Como se necesitaba retener talentos, la Comisión de Educación Superior del Reino había agregado profesores asociados senior en el sistema de 3 niveles de profesores, profesores asociados y profesores después de años de observación. Este título se otorgaba a cualquier persona con altos logros académicos o con suficiente antigüedad pero que no llegó a la posición de profesor. En este momento, Klein miró a los ojos al inspector de policía de mediana edad y pensó por un segundo. Para ser honesto, nuestra relación es bastante buena. Durante este periodo, me encontré con él y Naya frecuentemente para interpretar y discutir el cuaderno de la cuarta época que le pertenecía. ¿Inspectores, le sucedió algo a él? En lugar de responder, el inspector de policía de mediana edad miró de reojo a su colega de ojos grises. El inspector con la gorra de pico y apariencia ordinaria respondió suavemente, lo siento, el señor Belch ha fallecido. ¿Qué? A pesar de tener algunas sospechas, Klein no pudo evitar gritar de asombro.
¿Belch murió igual que el dueño original de este cuerpo? Eso da un poco de miedo. ¿Y Naya? Klein preguntó apresuradamente. La señorita Naya también ha fallecido, dijo el inspector de policía de ojos grises con bastante calma. Ambos murieron en la casa del señor Belch. ¿Asesinados? Klein tenía una suposición vaga. Quizás fue suicidio. El inspector de ojos grises negó con la cabeza. No, la escena sugiere que se suicidaron. El señor Belch golpeó la pared con su cabeza muchas veces, cubriendo la pared con sangre. La señorita Naya se ahogó en un lavabo. Sí, el tipo que se usa para lavarse la cara. Eso es imposible. Los pelos de Klein se erizaban como si fuera capaz de imaginar la extraña escena. Una chica arrodillada en una silla y enterrando su cara en un lavabo lleno de agua. Su suave cabello castaño ondeaba en el viento, pero su persona entera permanecía inmóvil. Belch cayendo al suelo y mirando intensamente al techo. Su frente era un desastre de sangre, mientras las huellas del impacto en la pared eran evidentes con el goteo de sangre. El inspector de ojos grises continuó, nosotros también lo creemos, pero los resultados de la autopsia y la situación en la escena excluyen factores como las drogas y las fuerzas externas. Ellos, el señor Belch y la señorita Naya, no mostraron signos de lucha. Antes de que Klein pudiera hablar de nuevo, entró en la habitación y preguntó, fingiendo ser casual, ¿cuándo fue la última vez que vio al señor Belch o a la señorita Naya? Mientras hablaba, hizo un gesto con los ojos a su colega con dos hexágonos plateados. Era un joven inspector de policía y parecía tener la misma edad que Klein. Con patillas negras y pupilas verdes, era guapo y tenía un temperamento romántico de poeta. Cuando oyó la pregunta, Klein pensó en ello y respondió pensativo, debería ser el 26 de junio, estábamos leyendo un nuevo capítulo en las notas. Luego, volví a casa para prepararme para mi entrevista el 30 de junio. La entrevista era para el Departamento de Historia de la Universidad Tingen. Tingen era conocida como la ciudad de las universidades. Había dos universidades, Tingen y Koi, así como escuelas técnicas, facultades de derecho y escuelas de negocios. Era la segunda después de Bad Klund, la capital. Tan pronto como terminó, vio al joven inspector de policía caminar hacia su escritorio en la esquina de su ojo y recoger las notas que se parecían más a un diario. ¡Maldición! Olvidé esconderlo. Oye. Klein gritó. El joven inspector le devolvió la sonrisa, pero no dejó de hojear sus notas, mientras el inspector de ojos grises explicaba, este es un procedimiento necesario. En este momento, Pechman Baden y los dignos inspectores de policía de mediana edad solo estaban mirando sin interrumpir ni ayudar en la búsqueda. ¿Dónde están sus órdenes de registro? Klein había pensado en cuestionarlos, pero después de pensar un poco, el sistema judicial del reino de Loen no parecía tener algo como órdenes de registro. Al menos él no sabía si había alguna. Después de todo, la fuerza policial solo se había establecido hace 15 o 16 años. Cuando el dueño original de este cuerpo todavía era un niño, aún se les llamaba oficiales de seguridad pública. Klein no pudo detenerlo. Observó al joven inspector repasar sus notas, pero el inspector de ojos grises no hizo ninguna pregunta. ¿Qué es esta cosa extraña? El joven inspector de policía se volvió hacia el final de las notas y de repente preguntó, ¿y qué significa esto? Todos morirán, incluido yo. ¿No es sentido común que todos mueren excepto las deidades? Klein estaba preparado para discutir, pero de repente se le ocurrió que había planeado conectarse con la policía en caso de posible peligro, pero no tenía razones ni excusas. Tomó una decisión en menos de un segundo. Poniendo su mano sobre su frente, respondió dolorosamente, no tengo idea. Realmente no tengo idea. Cuando desperté esta mañana, sentí que algo no estaba bien, como si hubiera olvidado algo. Es especialmente cierto para lo que pasó recientemente. Ni siquiera sé por qué escribí esa frase. A veces, ser franco era la mejor manera de resolver un problema. Por supuesto, requería habilidades. Había cosas que podían decirse y cosas que no podían decirse, y el orden de lo que se decía primero importaba.
Como un experto guerrero del teclado, Klein también era bueno en sofismas. Eso es ridículo. ¿Crees que somos tontos? Beats Mountbatten no pudo evitar interrumpir con enojo. Esta es una mentira tan mala que insulta la inteligencia de él y de sus colegas. Es mejor para ti fingir estar mentalmente enfermo que fingir ser amnésico. Estoy diciendo la verdad, respondió Klein francamente, mirando a los ojos de Mountbatten y a los inspectores de policía de mediana edad. Realmente no podría ser más cierto. Quizás lo sea, dijo lentamente el inspector de policía de ojos grises. ¿Qué? ¿Realmente lo creyó? Klein se sorprendió a sí mismo. El inspector de ojos grises le sonrió y dijo, una experta vendrá en 2 días y créeme, debería ser capaz de ayudarte a recordar tus recuerdos perdidos. ¿Experta? ¿Ayudarme a recordar mis recuerdos? ¿En el campo de la psicología? Klein frunció el ceño. ¿Qué pasa si se exponen sus recuerdos de la Tierra? De repente sintió ganas de darse una palmada en la frente. El joven inspector de policía dejó sus notas y registró su escritorio y habitación. Afortunadamente, se centró en los libros en lugar de levantar la tetera. Bueno, señor Klein, gracias por su cooperación. Le aconsejamos que sería mejor que no abandone Tingen en los próximos días. Si tiene que hacerlo, por favor notifique al inspector Mountbatten, o se convertirá en un fugitivo, advirtió el inspector de policía de ojos grises. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo por hoy? ¿No hay otras preguntas con investigaciones más profundas? ¿O llevarme de vuelta a la comisaría para torturarme por información? Klein estaba desconcertado. Sin embargo, quería resolver el extraño giro de los eventos provocado por Belch también. Así que asintió. Eso no sería un problema. Los inspectores salieron de la habitación uno por uno, y el joven al final de repente le dio una palmada a Klein en el hombro. Es realmente agradable. Muy afortunado. ¿Qué? La cara de Klein estaba desconcertada. El inspector de policía de ojos verdes con temperamento de poeta sonrió y dijo, generalmente hablando, la norma es que todas las partes involucradas mueran en tal evento. Estamos muy contentos y afortunados de verte todavía vivo. Después de eso, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él de manera educada. ¿La norma es que todos mueran juntos? ¿Muy contento de que todavía esté vivo? ¿Afortunado de que todavía esté vivo? En esta tarde de junio, Klein estaba temblando por todo el cuerpo.